Buenos días a toda la audiencia del bloque informativo de la costa. En estas ediciones que hemos tenido estas semanas, hemos estado presentando a diferentes candidatos, a diferentes precandidatos también que aspiran a la presidencia de la República. Y este ciclo que es importante porque es una forma de darle a conocer el pensamiento de quienes hoy quieren dirigir los destinos de Colombia. Dentro de este ciclo tenemos al señor coronel retirado del Ejército, abogado, especialista en Derecho Civil, el doctor y coronel Carlos Alfonso Velázquez. Señor coronel, bienvenido al bloque informativo de la costa. Gracias, Rafael. Buenos días. Es un gusto saludarlo a usted y a su amplia audiencia. No sé, escucho como un eco por ahí. Bueno, pero hay buen sonido. Eso pasa a veces con las comunicaciones, señor coronel. Pero okay. le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué sale usted de su cuartel de invierno, de un hombre ya curtido en todos estos temas, que ha estado inmerso en temas delicados de la vida pública nacional? ¿Por qué toma la determinación de aspirar a la presidencia de la República? A ver, Rafael, en la presentación tuviste una pequeña equivocación, o grande, diría yo. ¿Cuál? Porque yo no soy abogado especialista en Derecho Civil, soy politólogo con maestría en Ciencia Política y profesor durante 20 años de la Universidad de La Sabana. De La Sabana en temas de teoría política, teoría del Estado, conflicto armado colombiano y ética social y ciudadana. Bueno, entonces nos disculpa, señor coronel. ¿Cómo? Nos disculpa por esa equivocación, y ya después de haber hecho usted esa presentación de lo que es su currículum, queremos preguntarle ¿por qué aspira a la presidencia de la República? Bueno, allá iba, porque lo que viví durante el servicio en el Ejército lo decanté en la academia, y sobre todo me tocó vivir dos momentos críticos de la historia del país, momentos que me activaron políticamente. Me explico. Siempre he tenido pensamiento político en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Buscar que las cosas sean mejores en la sociedad, luchar por el bien común, en fin, desde el modo en que esté uno, así sea el comando de tropas o lo que sea. Allá en Montería estuve trabajando, por ejemplo, en Córdoba, trabajé entre el 87, 8 meses del 87, conocí todas esas vías desde Montería hasta Arboletes, por ejemplo, vías no, caminos vecinales, digamos, llamémoslos para poner algún nombre propio. Bueno, entonces, todo eso que viví, y momentos históricos que fueron la apertura del proceso 8000 que corrió bajo mi responsabilidad, bajo mi comando, mi labor de inteligencia, y posteriormente el problema paramilitar tan fuerte que se dio en Urabá y que me tocó frenar el asunto demandando o denunciando al comandante de la brigada por canales internos. Eso me permitió aportar al país un asunto importante, primero para romper los vínculos entre política y mafias de narcotráfico, y después llamarle la atención, poner el semáforo en amarillo al ejército en ese problema tan delicado para su legitimidad. Tanto así que yo le garantizo, si me hubieran parado bolas a mí y no me hubieran llamado a calificar servicios, el ejército no hubiera terminado gran parte de su gente en lo que terminó con los falsos positivos, que ha sido lo más grave que le ha pasado a la institución a lo largo de su historia. Entonces, todo eso, y he estado trabajando en campañas. Yo, por ejemplo, fui parte del staff de la campaña de Ingrid Betancourt, de la campaña de Rafael Pardo Rueda. Antes, cuando Noemí Sanín estuvo de candidata, hice parte de una lista al Senado con Juan Manuel Ospina,
en el 2002, me acuerdo que las listas al Senado de gente, digamos, sensata, no polarizada para un lado o para el otro, fueron las que se hundieron. En ese año se hundieron la lista de Rafael Orduz, de Juan Manuel Ospina, de Juan Martí Caicedo Ferrer, gente, digamos, de ese estilo, como sensatos, como lo que se llama de centro, que no es más sino prudencia en la política, saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Yo le hago una pregunta, señor coronel. Usted hoy, con toda la experiencia que tiene en la vida militar, en la vida civil, siendo un académico, siendo un hombre que ha estado al frente, conduciendo y enseñando a juventudes, ¿usted hoy se considera de centro, centro izquierda o centro derecha o de derecha? Soy de una centro derecha sensata, ilustrada, no polarizada, no enceguecida. Bueno, yo recuerdo que casi que es una definición de lo que dijo una vez Belisario Betancur. Betancur, cuando le preguntaron, ¿usted es de derecha o de izquierda? Betancur dijo, yo soy la izquierda de la derecha. Eso es una buena postura y por ahí sería mi postura, ¿de acuerdo? Bueno, señor coronel, viendo ese perfil y que usted fue una persona muy honesta, diáfana, porque así lo reconocemos muchos de los colombianos que hemos analizado la historia de este país, donde aquí es inusual que un coronel se le enfrente a un superior en unos temas éticos, morales muy claros, porque el paramilitarismo, que fue un demonio de 1000 cabezas, como lo fue la guerrilla y como lo son, porque actualmente siguen teniendo unas incidencias enormes en el territorio colombiano. ¿Qué lo llevó, para después tocar el tema del proceso 8000, que es como otro gran demonio? ¿Qué lo llevó a tomar esa determinación? ¿Usted no lo pensó muchas veces, las repercusiones que iba a tener el tener que enfrentarse a un hombre tan poderoso como Rito Alejo del Río? Pues sí, yo calculé riesgos. El primer riesgo que calculé fue el de mi vida. Yo sabía que podía incluso correr el riesgo de mi vida con algún accidente que se montara por ahí disimulado, lo que fuera, antes de que yo entregara el informe al mando militar. Señor coronel, ¿esto no era como saltar de un avión sin paracaídas? Sí, pero ya voy para allá. Ese riesgo lo calculé, pero resulta que, ¿sabe por qué lo calculé? Porque mi cuñado, casado con una hermana mía, que fue general también, que fue comandante allá de la Brigada 11 de Montería, Julio Charri Solano, claro que sí, es compañero de curso de Del Río. Y yo sabía que si Del Río me hacía y trataba de hacerme algo, mi cuñado no se iba a quedar parado y Del Río tenía que calcular eso. Entonces yo, por eso, ese riesgo lo calculé, el más grave. Lo otro, lo de la carrera, dije yo, hombre, el ejército el alto mando militar tiene que ver que un tipo que ha salido del 8000, de semejantes a Peroco, diciendo la verdad, y después pasa esto, él no lo hace por molestar, no lo hace porque se inventó la historia, lo que sea, sino por una cosa seria. ¿Y sabe por qué? Porque si yo había visto muertos en la carrera militar, combates. Me acuerdo mucho un soldado que murió al lado mío cuando íbamos en un helicóptero, que le pegaron un tiro por aquí, le entró por debajo y cayó en mis manos. El tiro iba para mí, pero le dio a él, cayó en mis manos y uno ve muertos en combate y eso es, digamos, parte de la vida militar en un conflicto armado. Pero en Urabá, cuando llego y empiezo a ver esos muertos de esas masacres, con tiros en la nuca, con las manos amarradas atrás a gente desarmada, sea de un lado o del otro, eso para mí, dije, no, esto no puede seguir así, esto es salvaje, esto hay que pararlo. Y yo me daba cuenta que eso estaba avanzando porque el ejército perdió legitimidad por el paramilitarismo, por aliarse con aliarse o hacerse de la vista gorda con el paramilitarismo. Dije yo, esto hay que frenarlo y hay que frenarlo en seco. Y por eso hice lo que hice. Usted recibió el reproche, me imagino, porque en ese momento no había lo que hay hoy, las redes sociales, donde hay grupos importantes de militares retirados que pues tienen su chat y todo. Y hoy hay como una negación
a que existen problemas al interior de la milicia, de que existen problemas reales. Yo soy egresado de la Escuela Militar de Cadetes, como lo es usted, egresado del año 82. Mis compañeros de curso, muchos de ellos, dos llegaron a ser generales. Hasta hace poco, Jorge Navarrete fue el último de mi curso que ascendió a general. Y muchos coroneles, mayores, capitanes, ustedes saben que se van quedando en el camino. Pero uno trata de comprender en el proceso de formación que han tenido en la vida y lo que tuvimos un proceso más corto y que tenemos un proceso más largo en la vida civil. Usted que estuvo casi que la mitad de su vida en el ejército y la mitad de su vida transitando en las ideas políticas, en el contexto de la vida civil, tendrá hoy una balanza de equilibrio. De pronto yo no la tengo, de pronto yo estoy mucho más en el tema civilista, pero tendrá usted una balanza de equilibrio como para decir, ¿qué tenemos que hacer para que haya un equilibrio de formación democrática en que los militares no terminen enajenados y en un momento determinado conducidos hacia corrientes militaristas extremas, no las de defensa del Estado, la que le confiere la Constitución, la que normalmente tendría que hacerse, y cuando le tocaba combatir a un enemigo interno por temas como los que hemos vivido durante 70, 80 años en Colombia, pero respetando el derecho humanitario, no involucrándonos con grupos al margen de la ley para que hagan el trabajo sucio y que permitan tomar ventaja en hacer un desequilibrio militar. ¿Qué hacer desde su óptica si usted llega a ser presidente, comandante general de las fuerzas militares? Porque eso es el presidente de la República, nada más y nada menos, comandante general de las fuerzas militares. Su experiencia allí sí, y la que haría como presidente. Sí, señor. Precisamente por eso que usted acaba de decir muy acertadamente, es que tengo una propuesta de reforma general de la fuerza pública, cuyos grandes rasgos son los siguientes. Primero, en los municipios, inicialmente, el arranque es en los municipios más rurales del país. O sea, pongamos para poner una cifra, pero eso requiere un estudio más detenido, pero por lo menos municipios de 20,000 habitantes hacia abajo, y sobre todo los que están en las regiones más afectadas por violencia, ahí no va a haber policía, no va a haber ejército, sino va a haber una Guardia Nacional Rural, una nueva institución de la fuerza pública que inicialmente va a ser integrada por una parte de la policía que se desdobla, la más militarizada, llámense antinarcóticos, carabineros, junglas, etcétera, etcétera, y una buena parte del ejército que también se desdobla, claro, voluntarios o no voluntarios, pasan con sus mismas prestaciones y demás, entrevistas en profundidad para determinar propensión a la violencia, se reeducan, se reentrenan por un lapso mínimo de 1 año y empiezan a operar una Guardia Nacional Rural. A esa guardia también se va a invitar a esa concentración de reentrenamiento y reeducación, por ejemplo, a exmiembros de las FARC que ya hayan pasado por la JEP y la JEP haya dictaminado la situación de ellos, si quieren, voluntarios. Exmiembros de los paras que pasaron por Justicia y Paz y la Justicia y Paz haya dicho, sí, este señor quedó al día porque dijo la verdad, fue sancionado, no sé qué más cosas. Van a ser reentrenados y reeducados en esa guardia. Las guardias cimarronas, las guardias indígenas que hay en algunas partes del país, también se les invita. Y así el día de mañana, después de esa concentración, entonces, una escuadra, póngale de 10 hombres, usted sabe lo que es una escuadra, 2 serían exmilitares, 2 expolicías, 2 ex de la Guardia Indígena, 2 ex-FARC, etcétera, etcétera. Estamos creando unos pelotones, por decirlo así, que estén integrados con todo un compendio étnico,
O sea, estamos Exacto. hablando de una Guardia Nacional integral. Eso es otro tipo de fuerza, porque una guardia es una especie, como la gendarmería francesa, que tanto funcionó para que Francia fuera un Estado-nación, con la ley y el orden de todas partes. Si Pero recordamos, es una policía... si recordamos, nos fracasó los soldados profesionales y los soldados campesinos, que eso no tuvo... Sí, no, pero es que aquí a ver, la guardia no es una fuerza agresiva, no es una fuerza letal, es una fuerza de guardia, o sea, es para proteger población y sus recursos. Es una especie de policía con estatuto militar. Eso es lo que es una guardia. La guardia es como la policía hoy día, la que está en los pueblos, que lo que hace es una fuerza más ofensiva o de defensa propia que de protección de población. ¿Cómo blindarla del tema del narcotráfico y las influencias? Ah, bueno, eso sí. Bueno, pero antes de que digas, el ejército se concentra en sus cuarteles, reducido en cantidad, aumentado en calidad, para convertirse en una fuerza disuasiva, creíble. Muy pocas veces operará hacia el interior, solamente bajo responsabilidad del presidente de la República para operaciones en sitios donde se haya salido todo de las manos, entonces toca llegar, voy, capturo o doy de baja y regreso. 1 mes, 2 meses máximo. Y especialmente disuasión en las fronteras. Tiene que ser una fuerza disuasiva creíble. Hoy día tenemos... Usted me está diciendo, usted que fue un director de un bloque de búsqueda, que tendríamos que establecer unas situaciones muy específicas en